Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este, vuestro canal favorito de chismecitos del Corazu Superíndice 3N, noticias frescas del mundo del espectáculo y por supuesto, todo, absolutamente todo, sobre nuestras queridúsimas estrellas turcas. Estoy emocionadísima de teneros aquí hoy. La energua aquí estuvo al muchísimo, siento que hoy la información Superíndice 3N que les traigo va a poner sus corazones a 1000 por hora. Hago copyright, denme las emociones porque esto se viene con todo. Y hoy, preparaos porque lo que os traigo es bombazo. Abu copyright is leudo bien. Un noticio Superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del fandom, un rumor que corre como la Superíndice 3 Lbora y que, bueno, necesitamos analizar a fondo. Porque el título lo dice todo, pero antes de que saltu copyright y a conclusiones apresuradas, os pido paciencia. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada posible indicio, porque esto es ese jugoso de lo que os imagináis. Y me niego a que se me escape ese mínimo detalle. Hoy 6 de marzo amanecimos con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un rumor, pero un rumor con peso, con fundamento, un rumor que implica, ni ese ni menos, que a nuestros queridúsimos Kanyaman y Demet Özdemir. La pareja que enamoró Superíndice 3 al mundo con su química explosiva en Erkenci Kwaipu Harosou más menos ador, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, la pareja de la que llevamos aún más menos o más menos ando con una reconciliación Superíndice 3N. Mi gente, la esperanza es lo último que se pierde. Y hoy, ese que nunca, esa frase resuena con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Y antes de que sigamos adelante, quiero pediros un favorcito. Si sois tan fans de este canal como yo lo soy de vosotros, no olvidéis copyright y suscribiros. Activad la campanita para no perderos ni una sola de las noticias jugosas que os traigo cada semana. Y por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si quiero copyright y ese chismecitos turcos. Me ayudo y a seguir trayendo contenido que os encante. Cada suscripción Superíndice 3N es como una inyección Superíndice 3N de energua para este canal. Que no se hagan los tumidos y denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse. Ahora vamos al grano. Copyright es este bombazo del 6 de marzo que nadie esperaba. Pues bien, todo comenzó Superíndice 3 con una fotografía. Una simple fotografía. Pero no cualquier fotografía. Una fotografía que ha sido analizada hasta la saciedad, diseccionada en 1000 pedazos y que, según algunos fans, y algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos, podrá ser la prueba definitiva de que Kan y Demet podrán estar view copyright dándose en secreto. Una fotografía que ha generado ese debate que un partido de fútbol entre Turquía y Grecia. La fotografía en cuestión Superíndice 3N fue publicada, supuestamente, por una persona cercana a ambos actores. No voy a dar nombres a para proteger su privacidad, pero puedo deciros que esta persona tiene una conexión Superíndice 3N directa con el mundo del espectáculo turco. Un infiltrado, mi gente, un verdadero topo que conoce todos los secretos de la Dula turca. En la fotografía se ve un brazo tatuado, un brazo que, según los fans ese copyright rimos, coincide a la perfección Superíndice 3N con uno de los tatuajes característicos de Kanyaman. Y junto a ese brazo se ve una mano. Una mano delicada con una manicura muy particular, una manicura que, según, otra vez, los fans ese detallistas, coincide con una que Demet Özdemir ha lucido en varias ocasiones en sus redes sociales. Una manicura, mi gente, que ha sido comparada con lupa por los detectives de las redes sociales. Nada se les escapa. Su copyright lo que is pensando, pero eso podrá ser cualquiera. Y tenu copyright is razú Superíndice 3N. Podrá ser cualquiera. Podrá ser una simple coincidencia. Podrá ser incluso una elaborada campaña más menos de marketing para generar expectación Superíndice 3N. Pero, aquí viene lo interesante. Porque la fotografía no es el único indicio. Si fuera solo eso, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Esto es mucho ese profundo de lo que parece. En los últimos días, tanto Kan como Demet han estado publicando mensajes crípticos en sus redes sociales. Mensajes sobre segundas oportunidades, sobre el poder del destino, sobre la importancia de seguir el Corazu Superíndice 3N. Vamos, mensajes que podrán interpretarse de 1000 maneras, pero que puestos en el contexto de esta fotografía, adquieren un significado completamente diferente.
Mensajes que parecen sacados de un guión de telenovela. Mensajes que han desatado la locura en el fandom. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, ambos han coincidido, casualmente, en el mismo pause en las últimas semanas. Kan ha estado rodando una nueva serie en Italia, mientras que Demet ha estado disfrutando de unas vacaciones en, adivinad. Su Italia. ¿Casualidad? Kizu S. ¿Destino? Eso es lo que todos queremos creer. Italia, mi gente, la ciudad del amor. El escenario perfecto para un reencuentro romántico. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero seamos realistas. La relación superíndice 3N entre Kan y Demet siempre ha estado rodeada de misterio. Después copyright S de con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kwai, donde su Kumika traspasaba la pantalla, saltaron las alarmas sobre un posible romance en la vida real. Las fotos juntos fuera del set, las miradas CU superíndice 3 cómplices, los rumores, todo apuntaba a que había algo más ese que una simple amistad. Sin embargo, nunca confirmaron nada. Jugaron al despiste, mi gente, nos tuvieron en vilo durante meses. Fueron los reyes del misterio. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Ambos continuaron con sus carreras por separado, y los rumores de romance se fueron apagando, hasta ahora. Porque este bombazo del 6 de marzo ha reavivado la llama de la esperanza en todos los fans que aún sueu más menos han con ver a Kan y Demet juntos. Como un volcán dormido que de repente entra en erupción superíndice 3N. La pasión superíndice 3N ha vuelto a encenderse en el corazón superíndice 3N de los fans. Pero ¿Q copyright ha cambiado? ¿Por Q copyright ahora? ¿Por Q copyright después copyright ese de tanto tiempo? Pues bien, a Q es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Algunos creen que la distancia y el tiempo les han servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren. Otros piensan que ambos han madurado y que ahora es tú, N-Mundese preparados para afrontar una relación superíndice 3N seria. Y otros, Muvese cúnicos, ven que todo es una estrategia publicitaria para relanzar sus carreras. Todas las opciones es tú, N sobre la mesa, mi gente. AQ nadie tiene la verdad absoluta. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor ha generado una enorme expectación superíndice 3N. Las redes sociales estudene que arden, los foros de fans estudene llenos de teorías y especulaciones, y los medios de comunicación superíndice 3N turcos no paran de hablar del tema. Es el tema del momento, mi gente. El chismecito que es tú en boca de todos. Pero ¿Q copyright dicen las fuentes cercanas a ambos actores? Pues bien, AQ es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos aseguran que Kan y Demet han estado manteniendo contacto en secreto durante los últimos meses. Que han estado hablando por telecopyright fono, intercambiando mensajes y, incluso, view copyright dándose a escondidas. Otros, en cambio, niegan rotundamente cualquier tipo de reconciliación superíndice 3N y aseguran que solo son buenos amigos. Unos dicen blanco, otros dicen negro. AQ cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente es tu copyright en un punto intermedio. Es posible que Kan y Demet hayan retomado el contacto y que es tu copyright en explorando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Pero también copyright n es posible que solo sean buenos amigos y que todo esto sea una simple coincidencia. La verdad, mi gente, es como un espejismo. Cuanto Moon-S te acercas, Mood-S se aleja. Lo que es cierto es que la química entre ellos es innegable. Y eso es algo que pudimos comprobar en Erkenci Kwai. Su actuación superíndice 3N era tan natural y espontánea que parecua que no estaban actuando, sino viviendo una historia de amor real. Y eso es algo que los fans nunca han olvidado. Nos hicieron creer en el amor, mi gente. Nos regalaron momentos mágicos. Nos hicieron show más menos ar con un final feliz. Por eso entiendo perfectamente que este rumor haya generado tanta ilusión superíndice 3N. Todos queremos creer en el amor verdadero, todos queremos ver a Kan y Demet juntos. Pero también copyright N debemos ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. No podemos vivir de ilusiones, mi gente. Tenemos que tener los pies en la tierra.
De momento lo único que tenemos son rumores, especulaciones y una fotografía que podrá significar cualquier cosa. Pero, no perdamos la esperanza. Q copyright N sabe, quizás dentro de poco tengamos una confirmación superíndice 3N oficial de que Khan y Demet han vuelto a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde, mi gente. Y yo, personalmente, me niego a perderla. Y si eso sucede, será copyright la primera en Contour Roslo. Os lo prometo. Mientras tanto os invito a que sigáis disfrutando de este culebro superíndice 3N turco que parece no tener fin. Y a que dejo copyright is vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright pensáis vosotros. ¿Creo copyright is que Khan y Demet han vuelto? ¿O pensáis que todo es una simple coincidencia? Dejadme vuestras teorías. Quiero saber qué copyright se les pasa por la cabeza. Quiero conocer sus opiniones. Quiero que me cuenten sus secretos. No se hagan los tumidos y du copyright genme sus comentarios. Pero la cosa no se queda aún porque indagando un poquito me he encontrado con otro detalle que a mi parecer es crucial para entender todo este asunto. Y es que según algunas fuentes cercanas a los equipos de trabajo de Khan y Demet, ambos han estado recibiendo ofertas para protagonizar una nueva serie juntos. Mi gente. Ya sé que el primer empujón de toda esta novela es gracias a una fotografía, pero hay mucha tela que cortar. Abu copyright y soudo bien. Una nueva serie. Con Khan Yaman y Demet Özdemir como protagonistas. ¿Os imagináis? Será un autocopyright tico bombazo. Una ríe que sin duda arrasará en todo el mundo. Será la serie de la aún más menos, mi gente. La serie que todos estaríamos esperando. La serie que romperá a todos los RU copyright cords de audiencia. Pero, ¿será cierto? ¿O es solo un rumor ese? Pues bien, parece ser que varias productoras turcas están dispuestas a invertir una gran suma de dinero para reunir a la pareja estrella de Erkenci Kuay. Saben que Khan y Demet juntos son sinu superíndice 3 nimo de con diéresis copyright sito asegurado. Son la gallina de los huevos de oro, mi gente. Son la fu superíndice 3 mula de con diéresis copyright sito. Son la pareja perfecta, al menos eso es lo que creen las productoras. El problema, al parecer, reside en las agendas de ambos actores. Khan estuvo muy ocupado con sus proyectos en Italia, mientras que Demet tiene varios compromisos profesionales en Turquía. Pero, según estas fuentes, las productoras están haciendo todo lo posible para encontrar una fecha que les convenga a ambos. Están moviendo cielo y tierra, mi gente. Están haciendo malabares para que Khan y Demet puedan trabajar juntos. Están dispuestas a todo con tal de conseguirlo. Y aquí es donde la teoría de la estrategia publicitaria cobra aún de esa fuerza. Podrá ser que todo este revuelo sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Khan y Demet sea una forma de generar expectación superíndice 3N de cara al anuncio de esta nueva serie? Es una posibilidad. Una estrategia maquiabu copyrightlica pero muy efectiva. Una forma de calentar motores antes del gran anuncio. Pero la cosa no queda aún porque también hay que tener en cuenta un factor importante, la competencia. El mundo del espectáculo turco es un mercado muy competitivo, donde cada serie lucha por conseguir la mayor cuota de pantalla. Y en este contexto, reunir a Khan y Demet sería un golpe maestro para cualquier productora. Sería como fichar a Messi y Cristiano Ronaldo para el mismo equipo. Un auténtico Dream Team. Sin embargo, también hay voces que advierten sobre los riesgos de esta estrategia. Algunos creen que la presión mediática y las expectativas del público podrían ser demasiado elevadas para Khan y Demet. Otros temen que la historia de amor entre ellos se convierta en un culebrón sin fin, desgastando la imagen de ambos actores. Hay que tener cuidado con las expectativas, mi gente. A veces, la realidad supera la ficción. Al final, lo importante es que sigamos disfrutando de este culebro superíndice 3N, y que no perdamos la esperanza de ver a Khan y Demet juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de rumores, también he escuchado que una importante plataforma de streaming estaría dispuesta a pagar una fortuna por los derechos de emisión de esta nueva serie. La competencia es feroz, mi gente. Todos quieren tener a Khan y Demet en su catálogo. Pero la cosa no queda ahí,
porque también he averiguado que Khan y Demet tienen cláusulas muy exigentes en sus contratos. Al parecer, ambos actores tienen la última palabra sobre el guión, el director y el resto del elenco. Son los reyes de la serie, mi gente. Tienen el poder absoluto. Y por si fuera poco, también he descubierto que Khan y Demet tienen una relación muy especial con sus fans. Ambos actores se preocupan mucho por sus seguidores y siempre están dispuestos a interactuar con ellos a través de las redes sociales. Son muy cercanos a su público, mi gente. Les deben todo a sus fans. En resumen, el bombazo del 6 de marzo sobre Can Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado con muchas preguntas que respuestas. Una fotógrafa misteriosa, mensajes crípticos en redes sociales, coincidencias en Italia y rumores sobre una nueva serie juntos. Todo un CU superíndice 3 del explosivo. Una bomba de relojería a punto de estallar. Hemos analizado cada detalle, hemos diseccionado cada pista y hemos especulado sobre las posibles razones de de todo esto. Pero al final, solo el tiempo dirá si Khan y Demet han vuelto a estar juntos o si todo es una simple coincidencia. El tiempo es el mejor juez, mi gente. Él tiene la última palabra. Lo que es cierto es que este rumor ha reavivado la llama de la esperanza en todos los fans que aún su más menos han con verlos juntos. Y eso en su mismo, ya es algo positivo. La ilusio superíndice 3N es el motor de la vida, mi gente. Nunca debemos perderla. Así que mi gente, no perdamos la esperanza y sigamos disfrutando de este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Que siga la novela, mi gente. Que siga la pasión superíndice 3N. Que siga la emoción superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirme, quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido con este chismecito turco. Gracias por su apoyo, mi gente. Gracias por su cariño más menos o. Gracias por estar siempre au. Recordad que vuestra opinión superíndice 3N es muy importante para mí, así que no olvido copyright y dejar vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright pensáis vosotros. ¿Creo copyright is que Khan y Demet han vuelto? ¿O penso copyright is que todo es una simple coincidencia? Dejadme vuestras teorías. Quiero saber sus secretos. Quiero que me cuenten sus chismes. No se hagan los tumidos y do copyright genme sus comentarios. Y ahora me despido hasta el superíndice 3º vídeo. Pero antes quiero pediros un último favorcito, dadle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribos al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu me ayudo a seguir trayendo contenido que os encante. Su like es mi motivación superíndice 3N, mi gente. Su suscripción superíndice 3N es mi felicidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Corran la voz. Hagamos crecer esta comunidad. Muchas gracias por todo, mi gente guapa. Os quiero. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N turco, así que disfruten cada capítulo. Besos. Mua.